Nos ha congregado aquí para rendirle gloria y honra a su nombre, pero también para disfrutar de los beneficios de la salvación, de lo que significó aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo fue alzado en la cruz, allí en el monte Calvario, y expresó no solamente a su Padre, sino a todo el universo: consumado es. Dios lo hizo todo. Y porque Dios lo hizo todo, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de vida eterna en el nombre de Jesús. Saben, hermanos, cuando era pastor en un distrito que se llamaba Delicias, allá en Cuba, en una provincia que se llama Las Tunas, que por obra y gracia de Dios fue la última iglesia donde fui pastor. O sea, es curioso. Comencé mi ministerio pastoral en un distrito de la provincia de Las Tunas, que se llamaba Delicias, y terminé mi ministerio pastoral en Cuba, en la ciudad, en la iglesia central de la provincia de Las Tunas. Así que doy gracias a Dios porque pasar por aquella tierra fue de gran bendición para mi ministerio, porque es una tierra donde las iglesias están formadas no solamente por cubanos, sino también por personas que son descendientes de aquellos que vinieron de Jamaica una vez a trabajar a Cuba, y hay una mezcla allí de cultura dentro de las iglesias adventistas de esta provincia que verdaderamente es maravilloso a alabar al Señor en una de esas congregaciones. Pero estando en Delicias, en aquella pequeña ciudad, porque era un pueblo pequeño, ocurrió una historia triste. Cierto día un señor salió de su casa y nunca más regresó. En la noche los familiares, muy preocupados de por qué el hombre no llegaba, dieron parte a la policía, a los vecinos, y todo el mundo empezó a tratar de encontrar al Señor. Y recuerdo que pasaron alrededor de 3 días hasta que el hombre pudo ser encontrado en cierto lugar, y allí estaba sentado pero muerto. Cuando se trató de entender qué es lo que había pasado con él, los médicos dijeron que al parecer tuvo un episodio de amnesia. Olvidó quién era, de dónde venía y hacia dónde debía ir. Y parece que por su avanzada edad y al verse solo ya en la noche, sin ningún tipo de orientación, buscó ese lugar como refugio. Allí se acomodó. No puedo decirle si murió de miedo, si murió de hambre o murió de tristeza por la soledad en que se encontraba, por la depresión, por lo desorientado que estaba. Lo cierto es que al no tener memoria de dónde había venido y quién era y a dónde iba, pues se encontró tristemente en ese lugar la muerte. ¿Saben? La amnesia es una enfermedad de la que se ha hablado mucho, y yo estoy seguro que todos aquí hemos oído hablar de ella. Y la palabra amnesia viene de una palabra griega que significa olvido. O sea, es cuando una persona olvida ya sea lo que le ocurrió antes de que sufriera la enfermedad, o la persona no tiene la capacidad de recordar lo que le va ocurriendo a partir del momento en que se enferma. O sea, es una enfermedad que afecta tanto lo que está detrás como lo que viene por delante. Y saben, una de las grandes preocupaciones de Dios a lo largo de toda la historia sagrada es que nadie padezca de amnesia espiritual. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 9, que Moisés, cuando está a punto de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y le está dando las últimas orientaciones, una de las cosas que Moisés le dice al pueblo
es que precisamente tuviesen cuidado de no olvidar. Vamos a ver, Deuteronomio 4, versículo 9, dice, por tanto, guárdate y cuida muy bien de no olvidar las cosas que has visto con tus ojos. ¿Cuáles cosas? Todas las maravillas y milagros que Dios había venido haciendo desde la tierra de Egipto hasta este punto donde ellos se encontraban ahora. Por tanto, guárdate y cuida muy bien. ¿Hay alguna versión que dice diferente? ¿Alguien tiene una versión que dice diferente que la mía? Lea su versión, a ver, hermano. Ah, la que está aquí arriba. Ah, perdón, no estaba mirando. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué debe hacer? Se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A Dios le preocupa, hermanos, que nosotros olvidemos. Porque tristemente los seres humanos somos un poco dados a olvidar, ¿verdad? Y allí Dios lo pudo comprobar vez tras vez con el pueblo de Israel. Cuando se vieron frente al Mar Rojo, ya se les había olvidado las 10 plagas en Egipto. Y cuando cruzaron el Mar Rojo y llegaron a donde no había agua, ya se les había olvidado que habían cruzado el Mar Rojo. Y así, y cuando solo caminaban un poquito y se olvidaban. Y es por eso que ahora cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés, entre las orientaciones que le está dando y haciéndole un recuento de las cosas que Dios espera que ellos hagan, les dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides, para que no olvides. Y saben que el Señor a lo largo de la historia nos ha dejado algunos recordativos que no los voy a mencionar todos por honor al tiempo. Pero ¿saben qué? Para que nosotros no olvidásemos que Dios es el único Dios verdadero y creador de todas las cosas, ¿qué nos dio? El día de reposo. Y cuando habla allí en Éxodo 28, el Señor dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo, ¿verdad? Y cuando Jesús ahora está aquí reuniendo con sus discípulos, Lucas 22, y está Jesús a punto de morir, también les da a sus discípulos un recordativo. Allí el Señor Jesucristo establece 2 ritos que puedan servirle a ellos como recordativos. Vamos a leer un momentico Lucas capítulo 22, versículo del 7 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor. Llegó el día del pan sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Jesús envió a Pedro y Juan, les dijo, id y haced los preparativos para que comamos la Pascua. Ellos preguntaron, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo, cuando entréis en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento para comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, en gran manera he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en mi reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que en favor de vosotros será dado. Haced esto
¿Para qué? En memoria de mí. Ahora, ellos están celebrando aquí lo que nosotros conocemos como la fiesta de las Pascuas. Pero, ¿cuál es el origen de esta fiesta? Ustedes recuerdan que cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios les dijo que prepararan un cordero, que debían comerlo con hierbas amargas, y esa noche ellos debían comerlo de manera apresurada, con la ropa puesta, con los zapatos puestos, como quien va a salir a la carrera. Y si alguna familia no tenía suficiente para comprar un carnero y hacerlo, pues debían reunirse con otra familia. De ahí que la tradición decía que para celebrar la Pascua debían estar al menos 10 personas, pero no más de 30. Y ellos debían, y precisamente el Señor como recordativo de la liberación que les dio de la esclavitud de Egipto, les puso la fiesta ¿de qué? De las Pascuas. Ahora Cristo, partiendo de esa fiesta que les recordaba a ellos de la libertad de la esclavitud física, ahora Cristo, partiendo de ahí, la está tomando como base para darles a ellos un recordativo de algo que les estaría hablando de la libertad espiritual que encontrarían en Cristo Jesús. Y el Señor establece ahora esta fiesta y les dice, háganlo en memoria de mí. Saben, Lucas no cuenta, en este pasaje aquí no lo cuenta, pero en esa misma ocasión el Señor Jesucristo presentó otro rito que nosotros debíamos guardar con relación al rito de Santa Cena. Es el rito de humildad. Podemos encontrar en Juan 13 una descripción de cómo sucedieron las cosas en este rito. Voy a leer solamente algunos versículos de Juan 13. El versículo 4, el 5 y del 12 al 17. Dice el versículo 4, así Jesús se levantó de la cena. O sea, recuerden, ya leímos la introducción en el capítulo de Lucas. Jesús mandó a preparar todo estaba listo, y cuando se sentaron, dice, Jesús se levantó. Ahora nos está contando esta parte Juan. Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó la toalla, se ciñó con ella. Luego, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí. Ahora leemos del 2 en adelante. Después que les hubo lavado los pies, se puso su manto, volvió a sentarse a la mesa y les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. ¿Por qué? Porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que era plan de Jesús de que nosotros creáramos la costumbre de tener este rito de humildad de lavamiento de los pies. ¿Por qué? Porque el asunto es que en aquel momento en que los discípulos entraron por la puerta al aposento alto, aunque todo en el aposento alto estaba preparado, los discípulos no estaban preparados para participar de lo que allí iba a ocurrir. Cuando ellos iban caminando desde Betania hacia Jerusalén, donde iban a tener la cena, ellos tuvieron una fuerte discusión por el camino, que no vamos a ir a los pasajes ahora por tiempo. Y estaban discutiendo ¿qué cosa? Ustedes lo saben. ¿Quién sería el mayor? Ya ellos estaban comprendiendo que el Señor Jesús quizás estaba por irse, que el Señor Jesús iba a establecer su reino en cualquier momento, y estaban preguntándose, y cuando Jesús venga, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Ustedes recuerdan lo que había hecho ya la mamá de Juan y Santiago, ¿verdad? Apresurándose como una jugada política, se acercó a Jesús, porque Jesús siempre oye las oraciones de las madres, ¿verdad? Se acercó a Jesús para pedirle al Señor que cuando Él venga en su reino, sus dos hijos ocuparan los lugares más importantes en el reino. Uno a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. Y saben cómo son los orientales.
Yo me imagino que la discusión de ellos debe haber sido una discusión bien fuerte. Y ahora el Señor Jesucristo tenía que hacer una preparación espiritual en el corazón de ellos y tenía que darles una lección de humildad. Y el Señor Jesucristo, Él mismo se levanta, Él mismo toma la toalla y Él mismo lava los pies de sus discípulos. Lo normal era que uno de ellos le hubiese lavado los pies a Jesús y hubiese estado dispuesto a lavar los pies de los otros. Porque Cristo dijo, en el reino de los cielos, quien quiera ser mayor tiene que ser ¿qué? Como el menor. Pero ellos no entendían eso. Y es de lo que nos habla precisamente Pablo cuando nos dice allí en Filipenses 2, el sentir que tiene que haber en nosotros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. A ver, ayúdeme porque se me escaparon las palabras. El cual siendo igual a Dios no escatimó, sino que se humilló a sí mismo y tomó la forma de ¿qué? Y tomó la forma de siervo. Y en la forma de siervo se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz, que no era cualquier muerte, la peor muerte que le podían dar a una persona, sobre todo si era una persona justa. Pero dice el texto también que por eso Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo. Porque antes de la gloria viene la cruz, pero después de la cruz viene ¿qué? La gloria. La gloria, hermanos. Saben, estos dos pasajes tienen una relación tan grande que ahora no podemos ver aquí, pero cuando usted lee Juan y usted ve que Jesús se levanta y se quita el manto, como dice el verso aquí, se quitó el manto, nos está hablando de cómo Jesús se quitó los atributos divinos. Se levantó del trono y se quitó los atributos divinos para venir a este mundo. Y cuando dice se vistió, se ciñó la toalla, se está diciendo se vistió de la naturaleza humana, del siervo. Y allí se humilló y vivió una vida de humildad. Pero cuando me dice también que luego Jesús, después de haberle lavado los pies, se quitó la toalla y se vistió del manto, me está hablando de cómo Jesús es regresado al cielo y revestido de nuevo con la gloria divina. Y Él quería que los discípulos aprendieran humildad. Y Él quería que recordaran bien este rito, porque Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque esa es la única manera en que encontrarán reposo para sus almas. ¿Saben, hermanos, por qué Dios quiere que nosotros evitemos la amnesia espiritual? Porque para participar de este rito hay que hacerlo dignamente. Pastor, ¿todavía me quedan unos minutos? Okay. Hay que hacerlo dignamente. ¿Y qué significa participar dignamente de la cena del Señor? Hay que tener tres cosas bien claras para poder participar dignamente de la cena del Señor. Número uno, usted no puede llegar aquí padeciendo amnesia. No puede llegar aquí olvidando. ¿Saben que una de las cosas que provoca la amnesia muchas veces es como un mecanismo de defensa que las personas tienen y no quieren aceptar una realidad y entonces tratan de ¿qué? De olvidarla. Y algunos de nosotros a veces queremos olvidar la realidad de que somos unos pecadores. Y si nosotros miramos desde el 1 de enero hasta acá, hemos pecado ¿cuántas veces? Muchas veces. Y algunos quisieran olvidar que han pecado. Pero el Señor nos está diciendo hoy, que es la última cena del Señor de este año,
Hoy nosotros tenemos que llegar aquí para poder participar dignamente con nuestra mente bien fresca, haciéndonos un examen de conciencia. ¿Qué ha pasado con mi vida a lo largo de todo este año? ¿Qué he hecho? ¿Dónde he estado? ¿De qué he hablado? ¿Con quién me he peleado? ¿Cuántos malos pensamientos he albergado en mi corazón? Nuestra mente tiene que estar hoy bien clara. Porque para participar dignamente de la cena del Señor hace falta tener bien la memoria. Hay que tener ¿cómo la memoria? Bien clara. Para poder participar de la cena del Señor de manera digna. Lo otro que nos hace falta para participar dignamente de la cena del Señor es, ¿saben qué? Fe. Porque la cena del Señor no solamente tiene que ver con lo que pasó, porque además de que yo tengo que recordar lo que yo he vivido todo este tiempo, también tengo que recordar que hubo uno que hace 2000 años murió por mí en una cruz para que todos esos pecados que yo he cometido a lo largo de este año puedan ser perdonados. Pero para que eso pueda cumplirse hoy, yo necesito ¿qué cosa? Fe. Necesito fe. Fe para creer que aquello que pasó allá en la tierra de Palestina hace 2000 años es útil para mí también hoy que estoy en la iglesia de Boca Ratón. Es útil para todo aquel que crea que Cristo murió por sus pecados y puede darle limpieza. Ese es un requisito importante para participar de la cena del Señor. Y el último requisito tiene que ver con el futuro. Porque si no podemos olvidar de dónde venimos, ni dónde estamos, tampoco podemos olvidar que hacia dónde vamos. Y el último requisito es la esperanza. Porque cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, Él no quería que nosotros estuviéramos eternamente llorando su muerte. Su intención no era que nosotros tuviésemos un luto eterno. Su intención era que por nosotros recordar aquello que Él hizo, nosotros tuviésemos la certeza de que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Por eso es que Él dijo, no volveré a probar el fruto de la vid, ni comeré más esta cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el reino de Dios. Saben, hermanos, es maravilloso lo que Dios hace. Porque aquello que pasó hace 2000 años y que hoy me sirve a mí, es lo que me asegura que un día no muy lejano tendré la oportunidad de estar con Jesús en el reino de los cielos. Por eso es que no podemos ser personas con mentes olvidadizas. Por eso es que no debemos darle lugar a la amnesia. Porque la amnesia nos impide saber de dónde vinimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero no pasa, no debe pasar. El cristiano tiene que tener memoria para recordar lo que fue hecho por él. Tiene que tener una fe para entender que lo que se hizo le sirve hoy y albergar la esperanza de que pronto estará con Jesús. ¿Saben cómo empieza relatando Lucas esta historia? Dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y sus discípulos con él. El Señor dijo, no volveré a comer esta cena hasta que se haya cumplido el reino de Dios. ¿Sabe qué? Eso me está diciendo a mí que cuando llegue la hora, todo aquel que no sea un olvidadizo, todo aquel que acepte por fe y todo aquel que tenga la esperanza, cuando llegue la hora, también se sentará en la mesa con el Cristo Jesús. Pero ya no será en un aposento alto, en algún lugar de este mundo, sino en el reino de los cielos, en el reino de Dios. No en el reino de la gracia, sino en el reino de la gloria. Mi pregunta es, ¿cuántos desean estar allí?
Dios nos ayude, hermanos, a recordar. Dios nos ayude a aceptar por fe. Y Dios nos ayude a albergar la esperanza de que Cristo viene pronto y su galardón con Él. Estamos ya a punto de pasar para los ritos, el lavamiento de los pies y la Santa Cena. No sé si el pastor tendrá unas orientaciones que dar. Pero hermanos, vayamos a estos dos ritos, recordando lo que Cristo hizo, aceptándolo por fe y con esperanza en nuestros corazones. Les invito a ponerse de pie para orar, hermanos. Santo Padre, te alabamos y glorificamos en esta mañana. Gracias, porque aunque tú sabes que nuestras mentes fallan y a veces nosotros mismos las hacemos fallar, tú nos has dejado tu palabra, Señor, para recordar esas cosas que deben ser recordadas, porque lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza se escribió, Señor. Ayúdanos a aceptar por fe los méritos que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y ayúdanos a albergar en nuestros corazones la bendita esperanza de que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Haznos humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a vivir en paz con nosotros y con nuestros hermanos. Por Jesús lo rogamos. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Méndez, por esta exposición tan clara. Yo me imagino que ustedes ya tienen definido lo que Dios espera de cada uno de nosotros en una conmemoración tan especial como esta. Dios y Jesús no quiere excluir a nadie. Usted se excluye a sí mismo cuando usted se prueba para participar de la cena del Señor. Algunos discípulos, como ustedes ya vieron, no querían participar, pero Jesús les insistió que si no participaban, no iban a tener con Él parte en el cielo, en el reino de los cielos. Significa, hermanos, que Jesús abrió esta oportunidad para que todos participemos. La única cosa que puede impedir que usted participe es que usted no entienda lo que va a hacer. Pero si usted entiende lo que va a hacer, ni siquiera los problemas que usted haya tenido deben impedirlo, porque esta cena se hace precisamente para que usted resuelva sus problemas con Cristo. Hay personas que dicen, no, yo no me siento digno porque yo tengo un problema. Bueno, es que precisamente para eso es la cena, para resolver el problema. Es una oportunidad que Dios nos da para ponernos a cuentas con Dios y a cuenta con nuestros semejantes. Así que no hay manera de salir de aquí como salió Judas. Usted debe salir de aquí limpio. Dice la palabra que todos estaban limpios menos uno. Pero no debe ser usted. Usted debe participar consciente. Lo que Jesús quiere que lo haga consciente, que sus pecados van a ser lavados hoy, como fueron lavados una vez en el bautismo, van a ser lavados hoy por la sangre de Cristo, en un rito ceremonial que representa básicamente lo mismo, limpieza del pecado. Lo único que Dios quiere, si usted tiene algo, como el pastor explicó, lo recuerde, y usted le pida a Dios perdón y que la sangre de Cristo hoy le lave sus pecados. Y usted lo va a tomar dignamente, y va a disfrutar de la paz que Cristo quiere darle. Las personas que no son miembros de iglesia, aquí de la iglesia nuestra, en cualquier lugar donde venga, si usted entiende, usted mismo se prueba a sí mismo. Nosotros no vamos a limitar a nadie, aunque usted no sea miembro de la iglesia nuestra o no sea ni siquiera miembro de la iglesia adventista, pero usted entiende que Jesús murió por usted y que Jesús le quiere perdonar sus pecados, usted puede participar. Lo único que vamos a impedir que participe son los niños que no están bautizados. Los padres deben prepararlos a ellos para que ellos se bauticen y después de bautizados entonces sí deben participar. Mientras tanto ellos deben observar y los padres explicarles el significado para que ellos vayan creando conciencia para cuando llegue su hora, los niños. Y eso mismo lo vamos a anticipar en el aspecto del pan y del vino.
Ahora nos vamos a lavar los pies, luego vamos a participar del pan y el vino. Los niños no deben participar tampoco del pan y del vino. Ningún padre debe darle al niño pan o vino para probar, porque eso no le va a hacer bien en la ceremonia. Ellos deben esperar su tiempo. En la ceremonia, cada persona que va a participar debe hacerlo responsablemente, cada uno individualmente. Nadie debe tomar el pan o el vino del otro. Debe esperar que le llegue su turno y tomarlo. Se va a hacer de esta manera.